Relaciones transformadas Efesios 5, 25-33. Ahora llegamos a la consideración final de esta declaración tan importante y extraordinaria. El apóstol está tratando principalmente el deber de los esposos hacia sus mujeres, aunque en el último versículo, se nota, vuelve a mencionar el deber de las mujeres hacia sus esposos. Lo hace a fin de presentar su enseñanza referida al matrimonio como un todo y en una forma completa. Al aplicar todo esto, hemos visto que el gran secreto aquí consiste en entender la enseñanza. Entre toda la gente el cristiano debe ser aquel que piensa y razona, aquel que emplea su mente. No hay magia en la vida cristiana. El gran acto de regeneración es operado por Dios, pero tan pronto recibimos la vida, estamos en condiciones de pensar y razonar y de usar nuestro entendimiento. De modo que, todas estas epístolas del Nuevo Testamento son dirigidas al entendimiento. Al comienzo mismo de la presente epístola, el apóstol ha orado que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento por el Espíritu Santo. Vimos pues que lo que el apóstol expuso aquí es esta gran doctrina de Cristo y la Iglesia, para luego decir, asimismo, de esa misma manera. Aquí hay algunos puntos prácticos que debemos considerar para que nuestra exposición sea completa. Hay aquí ciertos imperativos prácticos de parte del apóstol que están relacionados a esta gran analogía que ha estado usando. El gran principio fundamental es esa unidad. Lo que debemos comprender es esta unidad esencial entre el esposo y la mujer, y los dos serán una sola carne. Esta unidad es comparable a la unidad entre el hombre y su propio cuerpo y también a la unión mística entre Cristo y la Iglesia. La unidad es el principio básico en el matrimonio, debido a que mucha gente en este mundo moderno jamás ha tenido idea de lo que implica el matrimonio desde el punto de vista de la unidad. Se apegan tan poco a él y quebrantan sus votos y promesas, a tal grado que el divorcio está viniendo a ser uno de los mayores problemas de nuestra época. Jamás llegaron a captar este concepto de la unidad, todavía piensan en términos de su individualidad y de esa manera tienen el matrimonio dos personas afirmando cada uno de sus propios derechos y como consecuencia, choques y discordia y separación. La respuesta a todo ello, dice Pablo, es comprender este gran principio de la unidad. El apóstol ha desarrollado todo esto en términos del cuerpo, pero ahora lo expresa en forma muy explícita recordándonos otra vez lo que dice el segundo capítulo de Génesis en relación con la creación de Eva, tomada del cuerpo de Adán. El propósito fue que Adán tuviese una ayuda idónea. Cuando Dios hizo a Eva para que el hombre y la mujer pudiesen entrar al estado matrimonial, también hizo la declaración de que un hombre debe dejar a su padre y a su madre y unirse a su propia mujer, y que ambos serían una carne. El apóstol cita estas precisas palabras en el versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un mandamiento dirigido al hombre que se convierte en esposo. Debe dejar a su padre y madre. ¿Por qué debe hacerlo? Debido a esta nueva unidad que están haciendo entre él y su mujer. Por esto, dice el apóstol, ¿qué es esto? Él acaba de decírnoslo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, y de sus huesos. Esa es la relación del esposo y la mujer, y debido a esto, por esto, un hombre debe dejar a su padre y a su madre para así ser unido a su mujer. Este es un punto de suprema importancia. En cierto sentido, es la prueba final de la unidad que existe en el verdadero matrimonio, es una señal externa de la unidad. En otras palabras, el apóstol está diciendo que cuando un hombre se casa, entra a una nueva unidad que rompe con las relaciones anteriores. Ya no estará atado ni sujeto por las relaciones anteriores, puesto que ahora comienza una relación de unidad nueva y más íntima. Hasta el momento de casarse, la principal lealtad del hombre era dirigida hacia su padre y hacia su madre, pero ya no ese es el caso. Ahora debe dejar a su padre y a su madre y entrar en esta nueva relación. Esta es una declaración impresionante, especialmente en vista de tantas enseñanzas que se encuentran en las escrituras respecto de la relación entre padres e hijos. La familia es la unidad fundamental de la vida, por eso en el siguiente capítulo el apóstol dirá, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Sin embargo, este imperativo debe ser tomado a la luz de lo siguiente, cuando un hombre se casa ya deja de ser un hijo en ese sentido. Deja a su padre y a su madre y entra a esta nueva unidad. Deja a la que pertenecía antes para entrar a esta unidad nueva, a esta nueva relación. Ahora es cabeza de una nueva unidad, cabeza de una familia nueva. Es aquí donde mayormente tienden a surgir las tensiones más agudas y donde ocurren las dificultades en la relación matrimonial. Obviamente en todos estos asuntos las declaraciones bíblicas deben ser tomadas en su contexto y con el adecuado razonamiento. Nunca debemos hacernos legalistas en estas cosas. Considérese esta afirmación referida a un hombre dejando a un padre y a su madre. Obviamente esto no significa que nunca más va a tener nada que ver con ellos. El término es dejará, de manera que debemos considerar el significado de dejar. Por supuesto se trata de un asunto muy práctico, pero lo importante es comprender las implicaciones espirituales. Algunas veces esto es interpretado, vuelvo a decirlo, de manera legalista, y entonces la gente se hace severa y casi descortés hacia el padre y la madre. No es esa la enseñanza del apóstol. Lo que al apóstol le preocupa es el principio, y es a él al que debemos prestar nuestra principal atención. En la práctica significa que este hombre en adelante ya no se considerará principalmente como un hijo de sus padres, sino como el esposo de su mujer. Durante toda su vida se ha considerado a sí mismo como hijo de sus padres, y eso era correcto. Honra a tu padre y a tu madre, es uno de los 10 mandamientos. Pero ahora debe hacer un gran ajuste mental, ahora debe pensar los asuntos detalladamente y asumir nuevas responsabilidades y comenzar a vivir una nueva vida. Ya no se encuentra en una condición de subordinación, en cambio ahora se ha convertido en cabeza de una nueva familia. Debe considerarse a sí mismo como tal y debe comportarse como tal. El hecho de dejar a su padre y a su madre en realidad significa que no debe permitir que su padre y su madre lo controlen como lo hicieron hasta el presente. Es aquí donde surgen las dificultades. Durante 20, 25, 30 años ha existido aquella vieja relación, padre y madre, hijo, y se ha hecho costumbre y uno piensa instintivamente conforme a esos patrones. Pero ahora este hombre ha contraído matrimonio. Es difícil para él, y tal vez sea más difícil para el padre y la madre, comprender que ha nacido esta nueva relación. Sin embargo, la enseñanza aquí es que el hombre debe dejar a su padre y a su madre para unirse a su mujer. El hombre debe afirmar y salvaguardar su nueva condición, y, como digo, defenderla contra cualquier interferencia de parte de sus padres. Y en su propio comportamiento ya no debe
debe limitarse a hacer simplemente lo que hacía antes, porque ahora está unido a su mujer. Ya no es lo que era antes, es lo que era antes, más, y ese más es lo que crea la diferencia entre la antigua y la nueva relación. Tal es el significado de esta expresión, dejar a su padre y a su madre. El hombre debe afirmar la nueva posición que ha surgido como resultado de su matrimonio. Y, por supuesto, al considerarlo desde el punto de vista del padre y de la madre, la situación debiera ser igualmente clara. Ellos deben reajustarse a sí mismos como su hijo lo hace. Ahora ellos deben comprender que la primera lealtad de su hijo está dirigida a su esposa y que él sería un hombre muy deficiente, un esposo muy deficiente y, por último, un hijo muy deficiente si dejara de mostrar esa lealtad. Ellos no deben interferir en esta nueva vida matrimonial. En el pasado ellos siempre mandaban a su hijo en diferentes maneras, y era correcto que así lo hicieran. Pero ahora deben dejar de hacerlo, deben reconocer que algo totalmente nuevo ha nacido y que ya no deben pensar en su hijo simplemente como en su hijo. Ahora él está casado, una nueva unidad se ha creado, y todo lo que ellos le hagan a él, al mismo tiempo lo estarán haciendo a su esposa también. De modo que, obviamente, ya no pueden tratarlo como solían hacerlo antes. Todo esto está incluido en la idea de un hombre dejando a su padre y a su madre para unirse a su propia mujer. En realidad, la esencia de la enseñanza del apóstol sobre el matrimonio es que todas las partes implicadas deben comprender el nacimiento de una nueva unidad. Esta unidad no existía antes, pero ahora existe. El flamante esposo debe comprender que ya no es lo que era antes, la recién casada debe comprender que ya no es lo que era antes en su relación a sus padres. Los padres de ambos lados deben comprender que ya no son lo que ellos eran antes. Todas las cosas son diferentes. En virtud de la nueva unidad que ha nacido como resultado del matrimonio debe haber un reajuste en todas las áreas. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Conforme a la enseñanza bíblica, nada más drástico puede ocurrir que esta doble acción, dejando y uniéndose. La familia es la unidad fundamental de nuestra vida terrenal, y aunque el hombre aún sigue siendo hijo de sus padres, y por supuesto, aunque todavía pertenece en ese sentido general a su familia, lo importante es que ahora se ha convertido en cabeza de una nueva familia, en consecuencia debe ser tratado con la dignidad que corresponde a esa nueva condición. Debe pensar en sí mismo de esta forma, no debe volver a pensar en sí mismo como era antes, y tampoco debe permitir que sus padres piensen en él de esa manera. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Tan pronto comprendemos esto, el matrimonio se convierte en lo más importante, por cierto, en el acontecimiento más importante de toda la vida. En consecuencia, cuando asiste a unas bodas debe comprender que están haciendo esta nueva unidad y debe reajustar sus pensamientos y en adelante pensar de la esposa y del esposo en términos de esta nueva relación. Esta nueva condición de casados ahora tiene prioridad sobre toda otra relación humana. Un hombre deja a su padre y a su madre, y lo mismo hace una mujer. Y en la medida en que es comprendido este principio y puesto en práctica verá este matrimonio ideal que aquí es bosquejado, y se ve la diferencia entre el matrimonio cristiano y el que no es cristiano. Este entonces es el primer mandamiento práctico que el apóstol nos da aquí. El segundo es, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. En cierto sentido ya hemos analizado este punto del apóstol Pablo cuando considerábamos al hombre y la relación con su cuerpo, cuando considerábamos los pensamientos que alienta respecto de su mujer. El mejor comentario sobre este asunto es el que se encuentra en Colosenses 3:19 donde el apóstol dice, maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. El aspecto negativo allí nos ayuda a comprender el positivo en este último versículo de Efesios 5. Obviamente el gran peligro que corren los maridos es el de asumir una actitud dominante. El hecho que se acentúa es que él es la cabeza, él es el líder, él está en la posición de responsabilidad. Así es como Dios lo ha establecido en el comienzo. Por eso el peligro que siempre corre el hombre es, según lo expresa el apóstol, es el de ser áspero que significa ser duro. El antídoto es, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Uno no es áspero consigo mismo, por lo tanto no lo sea con su esposa, no sea aplastante, no sea dominante. Esta afirmación, cuando recién fue escrita por el apóstol, fue una de las más asombrosas jamás puestas sobre papel. Cuando leemos sobre el concepto que los paganos tenían del matrimonio, especialmente sobre la actitud típica de los esposos hacia sus mujeres, y, por cierto, no solo entre paganos, sino también lo que se lee en el Antiguo Testamento, vemos cuán revolucionaria y transformadora es la enseñanza. Las esposas eran virtualmente nada más que esclavas. Toda la noción de la poligamia expresa esta idea. En el primer capítulo del libro de Esther tenemos una heroica ilustración de mujeres que se rebelaron contra ese concepto, tal como el caso de Vasti, la mujer de Asuero. Pero aquello fue una excepción. El concepto global realmente era un concepto de esclavitud, y de esa manera los maridos generalmente eran culpables de esta aspereza, de esta actitud dominante. La esposa no era sino un vasallo, un efecto personal por así llamarlo. Pero tan pronto se introducía el mensaje cristiano la idea entera es completamente transformada y cambiada. En asuntos como estos es que la fe cristiana hizo tambalear al mundo antiguo conquistándolo durante el primer siglo. Nunca antes se había enseñado algo igual. Se debe parcialmente a que los cristianos vivían esta nueva clase de vida, que el evangelio de nuestro Señor se dispersó en aquel antiguo mundo. Esto es como los cristianos testifican de la verdad del evangelio. La idea de que los cristianos testificaran levantándose y hablando en una reunión no es frecuente en el Nuevo Testamento, si es que se encuentra allí. El testimonio era dado en la vida cotidiana. El hecho de que un hombre hablase amable y afectuosamente a su esposa era algo insólito, y cuando la gente veía esto, comenzaba a preguntar ¿qué es esto? Sobre todo cuando lo veían en un hombre que, como pagano, había sido muy distinto. Una nueva ternura había penetrado su vida humana. El verdadero matrimonio es una ilustración de la enseñanza neotestamentaria sobre el amor. Es lo que se encuentra en 1 Corintios 13 puesto en práctica en la relación matrimonial. El tema fue introducido en el versículo 18 que es la clave a todo esto, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Si uno está lleno del Espíritu será diferente en cada aspecto de la vida y en cada relación. Aquí el apóstol nos está ofreciendo una ilustración de ello, el hogar. Ese es el lugar donde debe presentarse la evidencia sobre todo, ese es el lugar donde debe juzgarse a un hombre y a una mujer. ¿Cómo son allí en el hogar?
Ahora bien, dice el apóstol, que se sepa en el hogar que usted está lleno del Espíritu, de tal manera que cualquier persona que viene a visitarle se quede asombrada e impresionada por esto y preguntará, ¿qué es esto? No hay mayor recomendación respecto de la verdad y del poder de la fe cristiana que esposos cristianos, un matrimonio cristiano, un hogar cristiano. Eso fue lo que ayudó a revolucionar el mundo antiguo. Recuerde entonces el segundo imperativo dado al esposo. Se le ha concedido esta posición de dignidad y liderazgo, y esta condición de ser la cabeza, y si él lo entiende correctamente nunca abusará de ello, nunca lo usará mal siendo áspero o dominante o carente de amabilidad o injusto. Ser culpable de tal comportamiento es una negación del principio del matrimonio y demuestra que allí hay una ausencia del espíritu. Pero miremos el otro lado del asunto. El tercer requerimiento es, y la mujer respete a su marido. Aquí el apóstol usa una palabra muy aguda. La versión autorizada la traduce correctamente como reverencia. Sin embargo, en realidad la palabra significa temor. Y la mujer tema a su marido. Pero debemos recordar que existen diferentes tipos de temor. Existe el temor, tal como nos lo recuerda un Juan 4 que lleva en sí castigo. No es ese el temor que aquí menciona el apóstol. Él se refiere a temor reverencial, lo que realmente quiere decir deferencia. Y la mujer trate con deferencia a su marido, con obediencia respetuosa. Nuevamente aquí tenemos una idea que el apóstol ya introdujo cuando consideraba el tema de las esposas. Él dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora el apóstol nuevamente vuelve a esto diciendo, que la esposa trate a su marido con la necesaria deferencia, con una obediencia respetuosa. Quizás el mejor comentario sobre esto se encuentra en un Pedro 3:6 donde Pedro en su propio estilo considera exactamente el mismo tema. Pedro toma del pasado el gran ejemplo y patrón de esta enseñanza particular. Él lo expresa de esta manera, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, la misma idea, deferencia, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aquí Pedro introduce un asunto levemente distinto al cual me referiré en un momento, pero, a fin de imprimir esto sobre la conciencia de las esposas él prosigue diciendo, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Luego en el versículo 6 dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Siendo interpretado quiere decir algo como esto, la esposa trate con respeto a su esposo, en otras palabras, que reconozca el concepto bíblico y cristiano del matrimonio, que considere al esposo como su cabeza, la cabeza de esta nueva unidad. Los dos son uno, pero la unidad tiene una cabeza, como nuestro cuerpo tiene una cabeza, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Puesto que el marido es la cabeza, la esposa debe tratarlo con el respeto que corresponde a una persona que comprende esa relación. De manera que lo que significa para la esposa es que el respeto que antes daba en primer lugar a sus padres, ahora ella lo da a su esposo. Ese también es el significado del imperativo en el Salmo 45 horas y 10 minutos que lo expresa de la siguiente manera, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Aquellas palabras fueron dirigidas proféticamente a la iglesia cristiana, es eso lo que ella debe hacer al ser unida a su esposo celestial, pero ello también es aplicable al caso de la esposa en su relación matrimonial. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Así como se le ordena al esposo a dejar a su padre y a su madre, la esposa debe olvidar a su propio pueblo y a la casa de su padre. Pero reitero que debe tener sentido común al interpretar palabras como estas. Ella no debe olvidarlos en sentido absoluto, sino que ella tiene que olvidar en este sentido, que ya no será más controlada por sus padres. El hombre no debe ser controlado por sus padres, y la esposa no debe ser controlada por los de ella. Quizás a alguien se le ocurra hacer la siguiente pregunta, ¿por qué, en relación con la clara enseñanza sobre el matrimonio, se nos dice que el hombre debe dejar a su padre y a su madre y ser unido a su mujer, no habiendo, sin embargo, una afirmación paralela referida a la mujer, ni en Génesis 2, ni en Efesios 5? En mi opinión la respuesta es simple. La mujer siempre está en la posición de rendir deferencia. El hombre estuvo en tal posición hasta el momento de contraer matrimonio, pero desde ese momento en adelante se convierte en cabeza. La mujer rinde deferencia a sus padres, luego se casa y entonces rinde deferencia a su marido. Ella siempre está en una posición de estar rindiendo deferencia, ella nunca es la cabeza. En cambio el hombre, que anteriormente era niño e hijo y rendía deferencia, ahora se convierte en cabeza y recibe esta deferencia de su esposa. A medida que desarrollamos detalladamente este tema, ¿no es acaso obvio que por desconocer la gente esta enseñanza surgen tantos problemas matrimoniales y tantos fracasos? Nada hace tanto daño a un matrimonio que la deferencia que los cónyuges rinden separadamente a un tercero. Al actuar de esa manera están quebrantando la unidad, están dejando de reconocer el hecho de esta nueva unidad y el liderazgo que el hombre tiene en ella. Entonces la esposa tiene que tratar de mostrar esta deferencia reverencial hacia su esposo. Ella tiene que realizar un ajuste mental y espiritual tal como también su esposo tuvo que hacerlo por su parte. Ahora ya no recibe sus instrucciones de parte de sus padres, ya no se somete a ellos, ahora se somete a su marido. Por supuesto ella sigue manteniendo su relación de hija, pero debe tratar de que su propia actitud sea correcta y que la actitud de su padre y madre también sea correcta. Con tanta frecuencia se fracasa en este aspecto, ya sea de un lado o del otro. El hombre que contrae matrimonio se dedica por completo a la familia de su esposa, o la esposa se dedica por completo a la familia de su marido. De ambos lados esto es incorrecto y nunca debería permitirse que suceda. Esta es una nueva familia. Se deben mantener las relaciones de amor con los padres de ambos lados, pero nunca en términos de deferencia y sumisión. La esencia de todo el secreto del matrimonio cristiano y de una vida matrimonial feliz es que el hombre y la mujer que contraen matrimonio comprendan esto desde el comienzo mismo y actúen conforme esto, y a todo precio se aferren a ello. Si hay interferencia de parte de los padres de cualquiera de los lados, ellos son culpables de pecado, y de no comprender y de no vivir conforme a la enseñanza bíblica respecto del matrimonio. Que la mujer trate de mostrar esta reverencia a su esposo. Ese es el gran ajuste que ella hace. Ella se somete a él. Ella no debe competir con él. Ella no debe pelear con él. Ella debe reconocer que la esencia del matrimonio consiste en que le muestre deferencia. Hay una extraña
extraña frase utilizada por el apóstol Pedro que debemos considerar brevemente, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. ¿Le ha interesado alguna vez el cambio de moda con respecto a este asunto? Se puede leer acerca de la gente del siglo XVII y notar cómo la esposa se refería habitualmente a su marido llamándole Señor fulano de tal. Quizás ha sonreído, quizás le parezca ridículo, y yo estoy de acuerdo, pero también estoy segurísimo de que hemos ido demasiado lejos en el extremo opuesto. Existe un equilibrio correcto para estos asuntos. Sara llamó a Abraham Señor, reconociendo de esa manera el principio bíblico. Luego leemos, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. El significado de esto es, las esposas cristianas deben rendir esta deferencia a sus maridos, y Pedro les dice que deben hacerlo a pesar de lo que las mujeres paganas alrededor de ellas pudieran decir. Aquí había algo nuevo, algo que era raro, algo excepcional, y por supuesto, creaba gran confusión. Cuando las mujeres paganas que eran rencillosas y rebeldes, y con toda razón, veían a una mujer comportándose de esta manera, ofreciendo y rindiendo esta deferencia a su marido, muchas de ellas se sentirían impulsadas a atacarla y perseguirla. Lo que Pedro está diciendo es esto, continúen portándose de esa manera porque es lo correcto, no se dejen atemorizar, no permitan que la persecución les afecte en lo más mínimo, dejen que ellas les insulten cuanto quieran, no les hagan caso, sin temer ninguna amenaza. Y, en efecto, aun si el marido las malinterpreta y se abusa de ello, continúen haciéndolo así, dice el apóstol, sin temer ninguna amenaza. Hagan lo que es correcto, no se preocupen por lo que pueda decir otra gente. Este mundo pagano del siglo XX en el cual estamos viviendo sigue diciendo lo mismo, se les dirá a las esposas cristianas que están actuando neciamente, que están negando sus propios derechos como mujeres. No les presten ninguna atención, dice Pedro, dejen que la gente del mundo diga lo que quiera. ¿Acaso qué saben ellas? Esas personas no tienen mente cristiana, no están llenas del Espíritu. Recuerde siempre que el propósito de su vida es que haga lo correcto, lo que es bueno, y no se deje atemorizar, no sea turbada, no permita que interfieran en su conducta y comportamiento. Esta es entonces la última indicación del apóstol. No podemos sino destacar el maravilloso equilibrio que siempre se preserva en las Escrituras. El apóstol lo resume todo en el versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Mientras ambos hagan eso no corren riesgos de disputa sobre derechos o sobre mi posición o mi estado. He aquí un hombre en posición de liderazgo, sí, pero porque él ama a su esposa como a sí mismo, nunca abusa de su posición. Y aquí una mujer sometiéndose a sí misma a este gran y glorioso ideal. Ella nunca tiene temor de que su marido se aproveche de ella o que la pisotee. Aquí se considera tanto al marido como a la mujer, y el equilibrio es perfecto y total. Por supuesto notamos que el apóstol al escribir esta declaración presupone que ambos, marido y mujer, son cristianos. El apóstol Pedro, según hemos visto en su primera epístola, capítulo 3, escribía presuponiendo en parte que el marido podía no ser cristiano, pero aquí todo el contenido está basado sobre la presuposición de que ambos cónyuges son cristianos. Y puesto que el apóstol no trata ninguna otra cosa, yo también me he abstenido de hacerlo. Esta es la forma en que un hombre cristiano y una mujer cristiana contraen matrimonio y llegan a ser esta nueva unidad. Una vez más quisiera repetir que no hay forma más maravillosa de testificar de la diferencia que significa ser un cristiano que precisamente esta. Sin lugar a duda, una de las mayores necesidades de nuestro moderno mundo se encuentra precisamente en este aspecto. Muchas personas están preocupadas por las desavenencias que hay entre las naciones. Eso está bien, también es correcto que estemos profundamente preocupados por los choques dentro de las naciones. La gente expresa sus opiniones, habla claramente y condena. Este lado condena a aquel, pero cuando llega a conocer algo de las vidas privadas de algunas de estas personas que hablan con más elocuencia, descubrirá que en su propia vida matrimonial hacen exactamente aquello que están condenando. ¡Qué ridículo es esto! Una de las grandes diferencias entre el cristianismo y el secularismo es que el secularismo siempre habla de generalidades, olvidando al individuo. El cristianismo comprende que la masa, la nación, después de todo, no es sino un conjunto de individuos. Poco me interesa lo que tenga que decir un estadista si él no practica sus principios en su propia vida personal. ¿Qué derecho tiene de hablar sobre la santidad de convenios internacionales y de decir a la gente lo que deben hacer o lo que no deben hacer como grupos, si en su propia vida privada no está poniendo en práctica los preceptos que ofrece a hombres y mujeres en sus diferentes esferas? En la medida en que los individuos viven correctamente, también la nación vive correctamente. Las épocas más gloriosas en la historia de este país siguieron a aquellos años cuando se predicaba un evangelio personal y cuando grandes números de individuos llegaron a ser cristianos. Fue solo en esos tiempos cuando comenzamos a aproximarnos a lo que es una nación cristiana. Pero no tiene sentido decir a la gente que emplee principios cristianos en su conducta si ellos mismos no son cristianos, y si en forma personal no entienden la fe cristiana. Esa es mi respuesta a aquellos que critican la predicación evangélica y la exposición bíblica diciendo, yo creía que usted diría algo sobre las conferencias referidas al desarme, o sobre lo que ocurre en África del Sur, y aquí está hablando sobre esposos y esposas. Yo quería saber cómo resolver los grandes problemas mundiales. Confío que a esta altura ya haya quedado claro que es la predicación evangélica, y solo ella la que realmente trata estos grandes problemas. Todo lo demás no es sino habladuría. Pueden organizar marchas y hacer sus protestas. Todo queda en la nada, no se hace el menor impacto en nadie. Pero si tiene un gran número de individuos cristianos en una nación, o en el mundo, entonces, y solo entonces, puede esperar una conducta cristiana a nivel internacional y nacional. Yo no presto atención a un hombre que me dice cómo resolver los problemas mundiales si no puede resolver sus propios problemas personales. Si el hogar de un hombre está en un estado de discordia, sus opiniones sobre el estado de la nación, sobre el estado del mundo, son puramente teóricos. Todos podemos hablar, pero el problema consiste en cómo aplicar la doctrina cristiana a la vida práctica. Y es precisamente en este punto donde usted debe ser lleno del Espíritu. Entonces, a la luz de los diversos principios que han surgido podemos trazar ciertas conclusiones referidas al matrimonio cristiano. Primero, la importancia de 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Habiendo entendido algo de la verdadera naturaleza del matrimonio y particularmente del matrimonio cristiano,
cristiano, ¿acaso no es esta una deducción obvia? Un cristiano no debe contraer matrimonio con un no cristiano, y si lo hace está buscando problemas. No puede lograr el equilibrio que se indica en este último versículo, a menos que ambos cónyuges sean cristianos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Segundo, solamente existe una cosa que realmente rompe el matrimonio, y ese es el adulterio. Los dos serán una sola carne, y solamente cuando esa sola carne es quebrantada, también es quebrantado el matrimonio. De acuerdo a la enseñanza bíblica, y la encontrará en el Sermón del Monte y en otras partes, no hay otra causa para el divorcio y el rompimiento del matrimonio aparte del adulterio. Esa sí es una causa, porque ella rompe la sola carne. En tercer y último lugar, la cosa más importante siempre es considerar a nuestro Señor Jesucristo. Si un marido y una esposa juntos lo consideran a Él, no tienen por qué preocuparse de su relación uno con el otro. Nuestras relaciones humanas, afectos y amores, están cimentadas en nuestro amor común hacia Él. Si ambos viven para Él y para su gloria y para su alabanza, y si ambos dan un lugar principal en sus mentes a la analogía de Cristo y la Iglesia y a lo que Él ha hecho por la Iglesia para que ella pueda ser redimida y que ellos como individuos puedan llegar a ser hijos de Dios, si ellos se sienten sobrecogidos por ese pensamiento y gobernados por Él, no habrá peligro de que sus relaciones personales terminen en un desastre. El marido será la cabeza de la misma forma en que Cristo es la cabeza sobre la Iglesia. Él se dio a sí mismo por ella, Él murió por ella, Él cuida y sustenta su vida, Él vive por ella, Él intercede por ella, su preocupación es que ella sea gloriosa y sin mancha y sin mácula, sin impureza, o arruga o cosa semejante. Ese es el secreto, que siempre tengamos los ojos puestos en Él comprendiendo que el matrimonio no es sino un pálido reflejo de la relación entre Cristo y su Iglesia. De modo que el